Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Evangelio del día de hoy, lunes 9 de diciembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es lámpara para nuestros pasos, luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15, que ustedes y yo, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestro corazón, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, como nos dice allá la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, toda preocupación. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu espíritu, para que, iluminados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él, pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Qué es más fácil? ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose, dejan delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y llenos de
temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por participar de este momento de la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando y vamos a reflexionar juntos el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 5 del versículo 17 en adelante, donde el Señor Jesucristo sana a un paralítico. El Señor Jesús sana a un paralítico. Dice: un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todos los pueblos de Judea, de Galilea y Judea y Jerusalén. Entonces, cuando Jesús enseña, vienen también los fariseos, los maestros de la ley, de todos los lados, de Jerusalén, de Judea, de Galilea, a ver qué está pasando, a ver qué enseña Jesús, a escuchar su doctrina, a escuchar su enseñanza. Y mientras Jesús más obraba curaciones, milagros, cuando Jesús cuando Jesús se reunía con los pecadores, cuando Jesús curaba en día sábado, todo eso les fue como molestando, les fue incomodando hasta que ellos llegaron a tener rabia contra Jesús, porque su mente limitada, como todos tenemos, todos los seres humanos tenemos la mente limitada, su mente limitada, ellos era tan limitada que ellos pensaban que según ellos ciertas personas iban a ser salvados y ciertas personas no. Pero Jesús viene ¿por quién? Por todos. Viene por ti y viene por mí. Porque el plan de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 4 en la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dice: el poder del Señor hacía curaciones. En esto, el poder del Señor hacía curaciones. Cuando ustedes y yo estamos frente del Señor, estamos con Él, vamos a experimentar el poder de Dios. Él quiere curarnos, Él quiere sanarnos. El Salmo 30, versículo 3 dice: clamé a ti y me sanaste. Él siempre quiere curarnos, quiere ayudarnos. Está esperando que ustedes y yo nos acerquemos a Él, porque nos hemos alejado de Él, sinceramente, muchos. Entonces necesitamos regresar a Él como aquel hijo pródigo que regresa al Padre. Recuerdan en San Lucas capítulo 15, versículo del 21 en adelante, cuando el Padre lo ve al hijo que había pedido su herencia, fue y lo malgastó en una vida mala, y luego se arrepiente y vuelve al Padre, y el Padre lo espera desde lejos con los brazos abiertos y le dice a sus servidores: pónganle una ropa nueva, pónganle un traje nuevo. Entonces Dios siempre nos espera como es nuestro Padre amoroso. Como dice el Salmo 103, versículos del 8 al 10, Dios es rico en clemencia, rico en misericordia, lento a la ira. Él no nos trata como se merecen nuestros pecados. Por eso acerquémonos con confianza a Él, que Él quiere curarnos a nosotros. Pero muy importante, el Señor primero nos quiere curar el alma, curar nuestro cuerpo. Nos quiere curar espiritualmente. Luego, para curarnos físicamente, si es que así es su santa voluntad. Porque la carne, el cuerpo, las enfermedades del cuerpo son temporales. Uno se muere y ahí se acaba. Más el alma, el espíritu, eso es quien va o bien a la salvación eterna
o bien a la condenación eterna en el juicio de Dios. Por eso el Señor quiere que primero nos curemos espiritualmente, primero nos curemos por dentro. Dice la palabra de Dios: en esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él, pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Entonces, este paralítico que no podía moverse tiene unas amistades que a él lo llevan. Y como no pueden entrar por causa de la multitud, hay muchísima gente, entonces ellos suben al techo, mueven las tejas y ellos bajan al paralítico que quede justo frente del Señor. Se dan cuenta cómo el Señor se vale de otras personas para traer a aquellos que están enfermos para que estén frente de ellos. También la Sagrada Escritura nos muestra primeramente que el Señor utiliza sus instrumentos. ¿Ve? El Señor utilizó a estas personas que llevaron al enfermo, lo pasan a través del techo y lo ponen que quede frente de ¿quién? De Jesús. Y también nos muestra la Sagrada Escritura que nuestra fe es importante. Dice el versículo 20, viendo el Señor la fe que tenían, viendo el Señor la fe que tenían, dijo al hombre: tus pecados te quedan perdonados. Viendo a Jesús la fe que ellos tenían. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Eso ellos tenían en Jesús, la fe. Por eso también la palabra de Dios nos invita a nosotros a tener fe en Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 11 versículo 24: todo cuanto pidáis, pedid con fe, creyendo que ya lo habéis recibido y lo obtendrás. Entonces el Señor nos invita a que tengamos fe en Él. ¿Y cómo es que ustedes y yo tenemos fe? Romanos 10:17. La fe viene a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces siempre tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y de esa manera nuestra fe va a ir creciendo. Entonces aquí vemos también que la fe con obras es importante. Ellos tenían fe, pero no se quedaron solamente con la fe, yo creo en Jesucristo ya, sino ellos hicieron obras. Imagínense ese gran esfuerzo de subir hasta arriba, hasta el techo y mover las tejas y bajarle al paralítico de manera que quede frente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esos son obras. Nuestra fe requiere obras. Cuando ustedes y yo tenemos fe, pero no tenemos obras, es una fe muerta. De tarea para la casa pueden leer Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 26. Dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces en el pasaje de la Biblia de hoy vemos que el paralítico tenía una fe, pero tenía una fe viva. Y también quienes lo llevaban, que no les importó el peso el trabajo de subirle al paralítico hasta el techo para luego bajarlo por el techo para que quede frente del Señor Jesús para que lo cure. Nos muestra también el Señor Jesucristo que Él siempre nos espera para curarnos, para sanarnos, que para Él todos somos importantes, que en el corazón de Jesucristo, en cada uno de nosotros somos muy importantes. Y por eso Él siempre nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos, para darnos su amor, su misericordia. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces los escribas y los fariseos se quedaron y dicen: este está diciendo blasfemias. ¿Quién es este para que pueda perdonar pecados? Y solamente es Dios que puede perdonar los pecados. Pero ellos no se dan cuenta que Dios está perdonando los pecados a través de ¿quién? De Jesucristo. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo:
¿Qué es, qué estáis pensando en vuestros corazones? Porque el Señor conoce nuestros corazones. Recuerdan el Señor, como dice en el primer libro de Samuel, el Señor no se fija en las apariencias, sino en nuestros corazones. Y dice, ¿qué está pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Le dice, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y ándate. Pero vemos aquí cómo el Señor primero le perdona ¿qué? Los pecados, le quita la lepra del alma, que es el pecado, antes de curarle su enfermedad física. Primero el Señor quiere que nuestra alma esté pura, que estemos en paz con Dios. Y el Señor, si es su santa voluntad, Él nos va a curar. Pero si no nos cura, el Señor se vale de estos sufrimientos que ustedes y yo pasamos. ¿Para qué? Para nuestra propia purificación, para nuestra propia salvación. Dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, que cuando ustedes y yo sufrimos en la carne, es para el bien de nosotros. Para completar, dice San Pablo allá en Colosenses 1:24, que Él está sufriendo para completar así los sufrimientos de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes y yo pasamos por pruebas, no debemos alarmarnos, sino con una gran confianza venir al Señor y estar con Él. El Salmo 34, versículo 7, dice que cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y con esa confianza que Él nos va a escuchar, acerquémonos a Él para que el Señor nos limpie, nos purifique nuestra alma, nuestro cuerpo, que nos perdone nuestros pecados y que nos cure de nuestras dolencias. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al mismo instante, y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces Jesús le dice, levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levanta, queda curado y viene que glorificando a Dios, viene dándole gracias a Dios. A veces ustedes y yo somos buenos para pedir al Señor y no somos buenos para agradecer. Tenemos que pedir, pero también tenemos que agradecer. Señor, te doy gracias por la vida, por mi familia, por mis hijos, por el pan de cada día, por la naturaleza. Por todo tenemos que darle gracias al Señor. Dale gracias siempre al Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla y tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, no hemos visto hemos visto cosas increíbles. Entonces, el paralítico se levanta, se va a la casa y se va agradeciendo, glorificando a Dios. Por eso es importante que ustedes y yo le glorifiquemos a Dios, alabemos su santo nombre todos los días, le demos gracias todos los días, como dice ahí el Salmo 67, del versículo 2 en adelante, que le den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos le den gracias. Digámosle cada día, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Seamos agradecidos siempre con el Señor. Entonces Jesús le dice a los maestros de la ley, a los fariseos, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús
hace la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que Jesús, dice en el pasaje de la Biblia de hoy, que Jesús tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y ese poder Él a su vez le encarga a sus apóstoles para que ellos ejerzan ese ministerio de la reconciliación. Allá en Juan capítulo 20, versículo 23 dice la palabra de Dios: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes ustedes no le perdonen, le quedan sin perdonar. Entonces, los apóstoles son los embajadores de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si el mismo Cristo estuviera perdonando los pecados a través de nosotros. Les pedimos, reconcíliense con Él. Entonces el Señor Jesucristo dejó aquí a hombres en la tierra para que de parte de Él, en su nombre, de parte de Jesucristo, de parte de nuestro Señor, perdone los pecados. Ese encargo le encargó Jesús a sus apóstoles y a sus sucesores a través de la imposición de las manos. Y eso ha venido ya desde a lo largo de los tiempos, ya casi por 2000 años. El Señor Jesús nos enseña hoy a tener fe, a obrar de acuerdo a nuestra fe, a confiar en Él, a aferrarnos a Él, porque el Señor jamás nos fallará, el Señor jamás nos defraudará. El Señor estará siempre ahí para ti y para mí, para escucharnos, para ayudarnos, para curarnos. Salmo 94, versículo 9 dice: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? El Señor siempre mira nuestras necesidades, escucha nuestros clamores. Acerquémonos a Él con sincero corazón y que Él nos conceda todo lo que nosotros le pedimos de acuerdo a su santa voluntad, todo lo que nos ayude para nuestra salvación. Recordemos siempre, como dice en Efesios 3:20, que el Señor tiene siempre mejores cosas que Él darnos a nosotros que nosotros pedirle a Él. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación, donde el Señor nos renueva, donde el Señor a través de sus servidores nos cambia de traje, el traje de suciedad, con lepra de pecado de suciedad, por un traje nuevo, que luego del sacramento de la confesión empezamos ya limpios otra vez a seguir perseverando en el camino del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María esté siempre con ustedes, que la Virgen María, con su amor maternal, presente a nuestro Señor Jesucristo todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero, y que el Señor dé a cada quien según su santa voluntad, como dice ya en la primera carta de San Juan capítulo 5, versículo 14. Les envío un abrazo de corazón a corazón para cada uno de ustedes. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del día. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja.